Sí, ya empezó la grabación. Bueno, muchachos, bueno, bienvenidos entonces a esta segunda semana del curso. Espero que ya estén más acoplados a la madrugada. Bueno, ya esta hora no es madrugada, pero me imagino que muchos vienen de clase, yo también. Bueno, ¿cómo les fue? Antes de empezar, ¿cómo les fue con la conformación de equipos? ¿Si pudieron hacerlo o estamos en ceros? Profe, pues la verdad yo el día lunes tengo clases hasta muy tarde, terminé como a las 9:10 y la verdad, profe, que pues no me quedó tiempo. De igual manera, como no conozco a casi todos los compañeros que tengo, se me fue también un poco difícil por eso como encontrarlos. Bueno, todavía no he conformado. Listo, no te preocupes. Ahorita al final vamos a hablar de eso y vamos a mirar una estrategia mejor. Vi que sí, que de pronto no fue la mejor, entonces simplemente la modificamos y ya está. Igual al final les voy a socializar ya el trabajo para que ustedes empiecen como a ver más o menos qué es y empiecen a organizarse y les voy a compartir luego un archivo en el que se vayan inscribiendo y si no, pues los que no se inscriban, pues yo ya cojo y los organizo en equipos y ya está. No quiero compartir, pues como desgastarnos aquí en la clase, es posible que nos quite mucho tiempo y no amerita, ya lo organizaremos y de aquí al jueves ya lo socializamos todo, así que no nos preocupemos los que todavía no, los que sí tienen, pues ahorita me lo dirán, bueno. Listo, entonces les voy a compartir pantalla para que nos rinda mucho la clase porque al final eso, quiero que hablemos de este tema. A ver, compartir. Bueno, lo de la llamada de asistencia, ¿cierto? Voy a mirar el archivo nuevo, los voy a llamar, la idea, ustedes ya saben cuál es la motivación de esto, igual ahí queda el listado de asistencia, todos tienen acceso a él, pues que todos pueden ver cómo es que les aparece, pero yo es porque los quiero ir conociendo, que ustedes le pierdan el miedo como a poner la cámara, prender ese micrófono, que esa es la forma en que tenemos de interactuar. Ay, se me olvidó. Y bueno, entonces, Angie Paola. Hola, Angie. Angie no ha llegado. María Camila. María Camila Jaramillo. María Camila Calderón. Presente. Presente. Hola, María Camila Harrison. Hola. Harrison no ha llegado. Sara Cardona. Hola, Sara. Kaidi Lucía. Oli. Isabel Elejalde. Presente, profe. Hola, Isabel. Salomé García. Salo. Jennifer Grajales. Presente. Hola, Jennifer. Andrés Felipe Gutiérrez. Hola, Andrés. No. Jenny Higuita. Espero que sea que es que no me están contestando porque ya hay muchos conectados y nadie me dice, nadie me habla. Eduardo Inestrosa. Hola, profe. Hola, Eduardo. María Camila Jaramillo. Ahora sí, hola. Hola, pues buenos días. Buenos días, María. Juan José Largo. Presente, profesora. Hola, Juan. Damián. Buenos días, profe, presente. Hola, Damián. Adrián Martínez. Presente, profe. Hola, Adrián. Juan Manuel Moreno. Hola, profe, presente. Hola, Juan. José Andrés Patiño. Muy poquitas cámaras, no le he visto la cara a ninguno hasta este momento. Ay. José Andrés no ha llegado. Melissa. Presente, profe. Hola, Meli. Isamar no está. O Isamar sí está. Hola. Stephanie. Rivillas.
Presente, profe. Hola, Stephanie. Por acá alguien me habló. Angie Paola ya llegó. Hola, Angie. Víctor Hugo. Hola, profesora. Hola, Víctor Presente. Hugo. Víctor, Presente, sí. Víctor Hugo. Solange. ¿No? Luis Enot. Presente, profe. Hola. Y Camila Zapata. Bueno, muy poquitos me contestaron, pero yo veo varios conectados. La idea es irle perdiendo pues como el sustico en serio a prender el micrófono, a poner la cámara, a hablar. Hagan de cuenta que estamos en clase. En clase ustedes hablan antes más de lo que deben hablar y, y se mueven por todos lados. Entonces la idea es que no, pues es un acto normal. Bueno, niños, entonces ahora sí les voy a compartir la presentación de hoy para que veamos pues cómo vamos a organizar el trabajo y de qué vamos a hablar. Listo, me ven la pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, esta clase, bueno, este tema lo vamos a manejar entre esta semana, ¿cierto? Entre el 3 y el 12 de agosto. Vamos a hablar del saneamiento hídrico como tal. Ya le hemos dado muchas pinceladas a todo lo que hemos hablado en clase, ya hemos mencionado muchas cosas, pero hoy digamos que nos vamos a centrar un poquito en lo que es y para qué lo hacemos. Vamos a hablar también, a profundizar un poquito más en la parte de la contaminación del agua, aunque lo hablábamos en la clase pasada también sobre cómo se mueve la contaminación y más o menos cómo estamos contaminando, pues como este recurso. Muy importante, características físico-químicas del agua. Recordemos que yo siempre les voy a estar diciendo de dónde viene y para dónde va el agua y que eso va a estar determinado, digamos, por la caracterización del agua. Vamos a aprender o vamos a ver qué parámetros son importantes, por qué son importantes, qué se le analiza al agua dependiendo de dónde viene y para dónde va. Y que en la mitad pues va a estar el tratamiento, que también va a estar determinado por de dónde viene y para dónde va, es decir, qué uso se le va a dar y cuáles son los análisis que se hacen para esa evaluación, qué se le mide al agua. Les dije la otra vez, al agua se le puede medir absolutamente pues casi de todo. Nosotros podemos analizarle al agua muchísimos parámetros, pero eso no es viable ni a nivel operativo ni a nivel económico. Se pueden tener técnicas analíticas, pero no siempre necesitamos hacer todo ese montón de parámetros para saber cómo actuar en determinada situación. Entonces vamos a mirar cuáles son esos análisis. Y en algún punto, entre las 11:10, 11:20 más o menos, pararemos para mirar sobre la conformación de los grupos, mostrarles el taller y contarles pues un poquito cómo va toda la parte del desarrollo de ese taller y cómo lo vamos a organizar. Entonces, por eso le voy a dar un poquito de tiempo para que no, pues voy a primero avanzar en el curso y luego ya la semana entrante, la clase entrante le ponemos un poquito para avanzar, pero hoy quiero sacarle el ratico a eso para que ustedes también se empiecen a mentalizar qué es el trabajo y cómo van a distribuir las actividades y la conformación de los grupos. Los que ya las tengan, pues lo miraremos y si no, miraremos la estrategia para que lo conformen. Yo sé que no fue tan sencillo, pues porque es cierto que llevan virtual mucho tiempo, no es como cuando van a clase y son amigos entre ustedes, se conocen, se ven y pues se ven ahí, venga, armémoslo y tal. Sé que no se fue tan sencillo, como decía ahorita la compañerita, entonces pues ahorita lo organizamos, eso es lo de menos. Igual el trabajo como tal, apenas estamos adquiriendo, digamos, las herramientas para desarrollarlo y el trabajo quedó supremamente sencillo con el fin de que ustedes ahora, mientras se acoplan los grupos, mientras se organizan y mientras desarrollan el trabajo, no les quede pues como tan complejo y lo puedan empezar sin problema a partir del jueves, de este fin de semana empiezan a trabajarlo y les va a dar tiempo suficiente. Recuerden que el primer trabajo se entrega el 26 de agosto, entonces tenemos todavía bastante tiempo para ello. Bueno, entonces
Cuando hablamos de saneamiento hídrico, o sea, nosotros la semana pasada hablamos de un montón digamos, de contextualización, varias, digamos, conceptos que nos ayudaron a entender un poco cómo está el sistema hídrico, bueno, a nivel nacional, a nivel mundial, las necesidades que se está teniendo con respecto al agua, digamos, a nivel mundial y sobre todo, pues, cómo se mueve más o menos aquí en nuestro país. Cuando uno habla de saneamiento hídrico, pues lo primero que a mí se me viene a la cabeza, lo que a uno se le ocurre es que la palabra sanar, ¿cierto? Yo tengo que sanar. ¿Sanar qué? Hídrico, sanar el agua. Y eso suena como muy romántico, pero realmente es lo que nosotros buscamos. Vamos a sanar el agua ¿de qué? Pues de todo el dolor que le estamos causando, por decirlo de alguna manera, de todo lo que le está pasando al agua. La idea del saneamiento es precisamente eso. Vamos a cuidar el agua. Yo lo busqué el término en el diccionario, en la Real Academia Española, con el fin de ver, bueno, a qué se refiere el saneamiento, sin todavía pensar en agua, sin todavía solamente a qué se refiere el saneamiento, para entender un poco qué es lo que nosotros queremos hacer en este curso y hacia dónde nos queremos enfocar. Entonces, saneamiento tiene 4 definiciones principalmente. Acción y efecto de sanar, que digamos es más o menos como lógico con respecto a lo que uno se imagina una vez habla o dice la palabra saneamiento. Un conjunto de técnicas, sistemas destinados a mejorar las condiciones higiénicas de un edificio, una comunidad, una ciudad. Entonces vuelve y juega. Es como un proceso que llevo a cabo para mejorar unas condiciones. Entonces vuelve y juega. Listo, yo quiero sanear el agua, quiero hacer algo para mejorar condiciones. En este caso dice de un edificio, una comunidad, una ciudad. Esperen muchachos, yo cancelo acá. Listo. Sistema de evacuación y tratamiento de residuos urbanos e industriales de una ciudad. Entonces vuelve y juega así todos los residuos. Bueno, pero es importante saber que el saneamiento aplica tanto para aguas potables, aguas residuales, incluso para residuos sólidos y para la matriz suelo. Entonces ahí también, bueno, saneamiento de algo, de unos residuos o de un resultado de un proceso en una ciudad y conjunto de acciones para mejorar y corregir una situación económica. Entonces uno empieza a decir, bueno, saneamiento realmente sí tiene mucho que ver con, pensé que se me había bloqueado, con eso que uno piensa inicialmente, bueno, vamos a salvar, vamos a sanear, vamos a limpiar, en este caso el recurso hídrico. Entonces, digamos que está utilizado básicamente para indicar aquella acción que implica la realización de unos procedimientos, algo, ¿cierto? Como en este momento es un punto negro para nosotros, algo hay que hacer para limpiar, para recuperar, para quitar la suciedad o las impurezas de algo, que en este caso sería el agua. Entonces, con eso nos queda muy claro qué es lo que nosotros queremos hacer con el saneamiento. A partir de la definición, digamos, a nivel del término, pero que realmente está muy bien puesto pensando en que, hey, yo lo que quiero es sanar el agua, yo lo que quiero es limpiar el agua. ¿Y para qué? Para proteger la salud, promover el bienestar de los individuos, miembros de la sociedad y proteger el recurso hídrico. O sea, nosotros queremos cuidar el agua básicamente porque ya lo dijimos, el agua es vida y la vida, pues si nosotros necesitamos preservar la vida y por tanto debemos ofrecer una calidad de agua que permita realmente cuidar la vida y muchachos, discúlpenme un momentito. Bueno, cuidar la vida y que no haya ningún problema a nivel de salud para los seres que la consumen. Entonces, nos queda ya, yo creo que súper definido, a pesar de que ya le habíamos dado muchos brochazos a lo que es el saneamiento hídrico, ya creo que nos había quedado muy desarrollado el término de que, bueno, nosotros lo que queremos es cuidar el agua para salvaguardar la vida. Listo. Pero entonces, para tener el éxito en el control de la calidad del agua, o sea, para nosotros poder saber qué calidad de agua hay o qué tenemos que hacer con ese agua, pues lo primero que tenemos que hacer es caracterizarla. Y ese término lo van a encontrar un montón de veces. Caracterización del agua significa conocer cómo o qué propiedades o qué contaminación o qué valores de determinados parámetros o de propiedades tiene el agua que yo voy a utilizar o dependiendo pues del uso, ¿para qué? Listo.
Entonces siempre, por ejemplo, miren que yo les decía, caracterización significa conocimiento, entonces vamos a explorar esa agua, le vamos a hacer los análisis pertinentes para determinar en qué estado está esa agua, si esa agua está muy bien, si está muy contaminada o si no. Y también es importante saber cómo fue usada. Yo les he dicho muchas veces de dónde viene y para dónde va, y lo voy a decir muchas veces, porque dependiendo de dónde viene esa agua, yo más o menos sé qué puede tener esa agua. Si esa agua viene de una industria, de agua residual doméstica, por ejemplo, pues yo ya sé que eso tendrá mucha materia orgánica, que puede tener nutrientes, que puede tener residuos de jabón, de champú, o sea, lo que nosotros usamos. Entonces es de esperar no, más o menos la composición. Pero si es agua de un río que está por allá arriba en una montaña, donde casi no hay gente, donde casi no hay influencia de las actividades humanas, podríamos esperar un agua de muy buena calidad, con una contaminación, digamos, más natural, o sea, es decir, presencia de, no sé, de algunos componentes que tenga el suelo o un poco lo que tiene a su alrededor. Entonces es importante hacer la caracterización, pues precisamente para conocer de qué está hecha esa agua, qué tiene y qué tanto requiere, a ver qué se me hizo el mouse, y qué tanto requiere eliminar. Es decir, qué tanto tiene y pues qué tengo que hacer para eliminarlo dependiendo de para dónde la voy a utilizar. Es decir, de dónde viene y para dónde va. Y eso nos va a determinar qué análisis hacerle y qué tratamiento necesita dependiendo del uso en el que le voy a dar. Listo. Importante. Nosotros encontraremos, digámoslo así, diferentes tipos de agua. Ya lo hablábamos también la vez pasada, que dependiendo del compartimento en que esté y demás. El agua cruda, digamos que es como la principal fuente de abastecimiento de las personas, o sea, de los seres humanos para todos sus procesos. Esta agua cruda, o la mencionamos como cruda, aquella que está en la superficie, el agua superficial, los ríos, los lagos, los embalses, incluso el agua superficial o subterránea. Todas son aguas que nosotros solemos utilizar como materia prima para todos nuestros procesos, tanto a nivel de potabilización para el consumo humano como para el uso industrial y de muchos procesos. Yo contaba ahorita en clase que yo cuando estaba muy pequeña, en el barrio había un señor a la vuelta de la esquina que tenía un pozo en la casa, o sea, él hacía la extracción de esa agua subterránea para los procesos de su casa. Ahora, ¿esa agua era muy contaminada o no? Eso ya habría que hacer la caracterización, el conocimiento de la calidad de esa agua. No sé el señor para qué la usaba, pues si la usaba para trapear no había ningún problema, para los baños, por ejemplo, pues, y que cuando se iba el agua en el barrio, uno iba a la casa de él con la olla y él regalaba a uno agua, al menos para echarle al baño, pues porque eso era una de las peores cosas que pasan cuando se va el agua, ¿sí o qué? Entonces es como, es agua cruda, es agua que no ha tenido tratamiento todavía, que no se le ha sometido a ningún tratamiento y que básicamente suele ser la fuente de abastecimiento para nosotros llevar a cabo nuestros procesos. Hablábamos también de, bueno, de cómo se contamina el agua y todas las actividades que nosotros llevamos a cabo y que por ende estamos contaminando y todas las consecuencias que eso trae. Digamos que una de las principales fuentes de contaminación de las aguas crudas, de las aguas superficiales, son descargas directas en las fuentes de agua, descargas de excretas directamente en los cuerpos de agua o incluso industriales y demás. ¿Esto qué hace? Pues esto aumenta o más bien disminuye la calidad del agua, aumenta la presencia de contaminación y bueno, esto trae consigo algunos problemas asociados digamos, de salud pública. Nosotros lo primero que hacemos o sea, lo primero que tenemos para determinar la calidad del agua son nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces hablamos de un análisis organoléptico, que es básicamente el olor, el color. Entonces, esto por acá huele muy maluco, esto por acá esta agua como está de sucia, como está de negra a nivel visual, ¿cierto? Eso no significa que el color esté relacionado directamente con contaminación, pero para nosotros visualmente sí es muy importante. Y además, por ejemplo, hay proliferación de mosquitos, porque pues ya sabemos que ellos están donde hay este tipo de materia orgánica y
y esas cosas pues traen ciertas consecuencias a nivel, digamos, de calidad de vida. Entonces esas son como las principales fuentes de las aguas, de contaminación de las aguas crudas. Ahorita veremos un poquito más sobre el tema, pero importante que tengan en cuenta, es un agua que no ha sido tratada y que suele ser la fuente principal de nuestro, o sea, el abastecimiento, la entrada a todos nuestros procesos, ya sean para un tratamiento o para algunos procesos que no requieran tratamiento. Ahora me preguntaban, profe, pero entonces, ¿qué pasa con esas fuentes de agua que no son sin tratamiento, pero que la gente utiliza como para el consumo? Llámese, por allá en la vereda Chirirí hay una quebradita que se ve muy limpia y la gente la utiliza para cocinar, para limpiar, para comer, para tomar. ¿Qué pasa con eso? Pues ahí les decía yo que es importante realizar la caracterización del agua para saber hasta qué punto. Por ejemplo, aquí vemos a este muchacho tomando agua directamente de la fuente. Habría que mirar hasta qué punto o qué tipo de contaminación puede tener. Eso que depende muchísimo, muchachos, de las zonas, aquí para que la ambulancia no nos, de las zonas de influencia o sea, del recurso hídrico. Es decir, si al lado de mi quebrada hay un señor que tiene un cultivo, pues es muy factible que yo en esa agua encuentre pesticidas, que yo en ese agua encuentre algún tipo de nutriente adicional, o sea, más nutrientes de lo normal, porque es lo que le adicionan a los cultivos, pues, a la producción de alimentos, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber, y sí, los pesticidas puede que estén en el agua, yo no los veo, y puede que el agua se vea súper limpia, pero tenga pesticidas. Entonces, es muy importante conocer la calidad y la procedencia del agua para determinar hasta qué punto eso no potable. Entonces ahí es donde vienen asociados pues algunos problemas de salud que la gente no necesariamente relaciona con la calidad del agua, pero que sí pueden estar relacionados dependiendo de la fuente y de dónde viene y qué le está pasando alrededor que pueda estar contaminando esa agua. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Profesora, para hacer, por favor, énfasis en el análisis de aguas de minas, que es que yo tengo muestras de unas minas de oro. Quisiera pues analizar, a ver si de pronto usted nos explica un poquito de eso también. Bueno, ese tema sí lo podemos tocar en la parte de contaminación, pero por ejemplo, cuando hablemos pues ya en la parte de contaminantes y hagamos el trabajo sobre eso, pero me parece que ese podría ser un tema muy interesante para hacer la revisión bibliográfica. Si tú estás trabajando en el área, es posible que te interese mucho saber, y mira que sí es así, en el tipo de contaminación que se ocurre por la industria minera. Sabemos que ese es un problema grande a nivel de contaminación y que hay mucha minoría ilegal o que no es formal más bien, y que hay pues digamos, un despliegue alrededor de la explotación minera grande. Los contaminantes que se pueden encontrar de la industria minera pues van a estar relacionados con el mercurio que se utiliza, o sea, con la explotación, con todos esos recursos que se necesitan para la explotación del suelo que pueden estar contaminando el agua. No quisiera entrar mucho en detalle en este momento porque me parece que puede ser un tema muy interesante para que tú y tu equipo, si así lo decidan buscar sobre toda la parte de la influencia de la industria minera en la contaminación del agua, y sobre todo en un país como nosotros, que no es como el nuestro, pues que tiene zonas en las que se realiza mucha explotación. Así que es muy importante, y por ejemplo, en esos pueblitos, en esas zonas donde se lleva a cabo esa explotación, se tienen asociados bastantes problemas con el tema. Entonces vamos a dejar para profundizarlo en ese momento, cuando estemos hablando de contaminación y aguas residuales, pero les dejo ahí la idea a ti, por ejemplo, que lo tienes como que puede ser tema para realizar ese trabajo pues que se va a llevar a cabo a nivel de todo el semestre. Vamos a ver, vamos a profundizar en eso más adelante, pero súper bien, me gusta. Bueno,
El agua subterránea también hablamos, es la que está por debajo del suelo, es la que está en la tierra, ¿cierto? Por debajo, que entre los poros y las fisuras de las rocas más sólidas del suelo, que se puede explotar, que se explotan como pozos y que se puede utilizar para muchos procesos, digamos, a nivel, pues que se puede utilizar como fuente o como abastecimiento o como más bien, la palabra se me fue, para los procesos. De hecho, yo contaba la historia y yo les cuento muchas historias de lo que yo he hecho. Cuando yo estaba en la universidad, en la práctica final, pues antes de graduarme, la hice en una empresa de lavandería y tintorería en Guayabal, acá en Medellín. Yo no conocía esos procesos, eso fue pues como mi primer acercamiento, y esa empresa tenía un pozo, ¿cierto? Ellos extraían el agua subterránea para los procesos que ellos llevaban allá, que era de tintorería y de lavado de prendas, desgaste de esos jeans y demás. Entonces, había la explotación, era mucho más económico trabajar con esa agua que con el agua de PM, y ahorita más adelante les voy a contar, pero qué puede y qué problemas asociados tenía el trabajar con esa agua subterránea y cuál era, digamos, el papel que yo tenía allí. Pero en este momento, o sea, esa agua se explota, en empresas tienen forma de explotarla. Les contaba lo de mi vecino que tiene agua en su casa, agua subterránea que seguramente utilizaba para las labores, pues que era apta esa agua. Entonces sí que tenemos acceso a ella, pero es necesario pues hacer ciertas infraestructuras y demás. Y además que esas aguas suelen tener pues unas características específicas, mayor presencia de algunos iones, de algunos compuestos, de algunas sales que están relacionadas directamente con la composición del suelo. Y eso va a tener una influencia pues, en el uso que se le dé o en el tratamiento que se le dé, dependiendo de para qué lo queremos usar. Ya veremos ahorita un poquito más. Ahora, nosotros hemos estado pues muy enfocados y les he hablado mucho del agua potable, ¿cierto? Ya sabemos qué es el agua potable. Mínimamente el agua potable es la que nos tomamos, ahorita lo veremos, ¿cierto? La que cumple con unas normativas para que yo la pueda beber. Pero las aguas residuales son aquellas que son el proceso o el producto de un proceso, algo, o sea, a mí llega un proceso, entró el agua y salió. Cuando me fui a lavar las manos, el agua entró, el agua potable, me las lavé, y esa agua que se va por el lavamanos, eso es un agua residual. El baño, cuando yo lo vacío, eso que se fue es un agua residual. Esas aguas se denominan aguas residuales domésticas. Digamos que las aguas residuales están categorizadas como aguas residuales domésticas, que se van a encontrar ustedes mucho en textos y demás, ARD, que es agua residual doméstica, y las ARI, que son las aguas residuales industriales. Todas esas aguas que no son domésticas son industriales. Cualquier cosa que no tenga que ver con los que se utilizan en las casas y en los comercios, ya si tiene un proceso diferente, ya se denominan aguas residuales industriales. Entonces, las aguas residuales domésticas, ¿qué son? Pues las aguas de los baños, de las cocinas, de las lavanderías, de las oficinas, pues es agua que están utilizadas básicamente para la higiene y uso de los seres humanos, de las personas en sus hogares o en sus lugares de trabajo, los baños de la empresa, de la universidad, todo eso es agua residual doméstica. Pero si ya tiene un proceso, si ya es una industria textil, si es una lavandería, como les decía ahora, todo eso es un agua residual industrial. ¿Qué se espera de un agua residual doméstica? Pues decimos, bueno, pues si eso viene de la casa, eso tiene mucha materia orgánica, todo lo que nosotros eliminamos es pura materia orgánica, microorganismos incluso que son dañinos para la salud. Sabemos que, por ejemplo, la E. coli o microorganismos patógenos hacen parte de los excrementos de los seres humanos y eso está en el agua residual doméstica. ¿Qué más esperamos? Pues algunos componentes como los residuos de champú, residuos de jabón, residuos, no sé, de lo que nosotros hagamos en nuestra casa, de residuos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Yo les comentaba antes que eso está, o sea, es de esperarse en esa agua y que eso va directamente, o sea, eso es llevado por el alcantarillado público hacia las plantas de tratamiento. Y que los procesos están muy definidos para esas aguas,
pero que hay algunos compuestos que no se estaban, que no se tenían en cuenta antes, pero que ahora sí se están dando cuenta que pueden tener un efecto, como por ejemplo el uso de los champús y todo eso tenían unos componentes químicos que se estaban llegando a las aguas residuales domésticas, pero que el tratamiento como tal no estaba diseñado para eliminarlos, entonces que es posible que estén persistiendo en los tratamientos, y también puede pasar para las aguas potables. Entonces, que en los últimos años se ha hecho como mucha, digamos, se le ha hecho pues un poquito más de renombre, se ha buscado un poquito más, todavía hay mucho por hacer en el tema, no existe regulación alguna sobre esos contaminantes ni en potables ni en vertimientos, entonces que es posible que todavía, pues que esos contaminantes estén persistiendo en el ambiente y estén teniendo efectos sobre la salud humana, sobre los ecosistemas. Hay algunas investigaciones hay algunas investigaciones sobre esos efectos, pero eso todavía no se ha terminado como de desarrollar y por eso pues todavía no se han implementado normativas que hagan un control mayor sobre esos vertimientos. Entonces, es un tema chévere, yo se los voy a mencionar mucho porque pues yo he trabajado con ello y me parece muy, muy bueno también, es otra idea para la parte de la revisión bibliográfica. Recuerden que esos temas yo se los voy a compartir, pues los voy a poner el listado y ya ustedes van a ir eligiendo una vez tengamos los equipos para que ustedes empiecen a enfocar su búsqueda bibliográfica hacia esos temas de interés. Aquí no estoy cerrada a ningún tema. O sea, por ejemplo, a mí me interesa la industria manera, profe, yo trabajo por allá en una industria farmacéutica, yo trabajo en una industria de papel, entonces cada quien puede irse acoplando, ¿cierto? Cada equipo puede tomar una decisión y me gustaría, yo les pondré un listado y ustedes pueden elegir sobre esos o podrán mirar algún tema de interés para ustedes, que no hay ningún problema. Bueno, les decía que las ARI son las aguas residuales industriales, que incluyen básicamente todo lo que tiene que ver con la industria, les hablaba hace un momento, con todo lo que se genera en una industria, y dentro de esas están incluidas las industrias agrícolas y ganaderas. Ya sabemos, habíamos mencionado que la agricultura es una de las principales, digamos que es uno de los mayores, ¿qué término utilizo? Gastadores, eso suena charro, pero son que requieren una gran cantidad de agua, la mayor cantidad de agua dulce o potable para la actividad humana la utiliza la agricultura. Por ende, también va a ser uno de los principales productores de aguas residuales, así como la ganadería. ¿Qué significa esto? Pues, ¿qué podemos esperar? Entonces, por ejemplo, que lo decíamos ahorita, ¿qué podemos esperar nosotros de un agua residual proveniente de la industria agrícola? ¿Qué puede tener? Pues va a tener mayor cantidad de nutrientes, puede tener pesticidas, herbicidas, bueno, todos los químicos que utilizan para llevar a cabo la industria agrícola. Ya eso más o menos lo conocemos, pues no será de nuestro completo, digamos, dominio, pero sí más o menos por lo que escuchamos y por lo que nosotros hemos visto, pues qué se utiliza. Entonces uno ya sabe, no, ¿cierto? Esto puede tener tal. Recuerden que ahorita les decía, es muy importante conocer el área de influencia de una fuente hídrica a la que yo le quiero conocer su calidad. ¿Por qué? Porque es que si yo al lado tengo un señor que echa glifosfato a diestra y siniestra, lo más seguro es que en el agua puede haber glifosfato. Si yo tengo al lado un señor que tiene como 20 vacas y las vacas se pasean por el lado del río que yo estoy analizando, es muy probable que la materia orgánica y la cantidad de desechos de la industria ganadera esté presente en esa agua, ¿cierto? Si al lado hay un caserío gigante donde la mayoría de la gente tiene las aguas residuales no tienen tratamiento y llegan directamente a la fuente, pues yo ya sé que eso va a tener un alto contenido de materia orgánica y de excrementos y de compuestos que están relacionados con las actividades sanitarias de los seres humanos. Entonces, es muy importante conocer la zona de influencia porque eso me va a ir diciendo a mí, no, ¿sabe qué? Un análisis rutinario de pesticidas puede no ser necesario por allá arriba en la montaña donde solamente vive una señora o no vive nadie y que simplemente quieren conocer la calidad, puede que no sea necesario, pero para un río que está al lado de un cultivo, de lo que sea,
entonces sí va a ser necesario darme cuenta si realmente los pesticidas están llegando a ese riachuelo. Entonces es importante tener en cuenta, saber de dónde viene, que tiene que ver con su zona de influencia, lo que está pasando alrededor y hacia dónde va. ¿Ok? Bueno. En cuanto a las aguas de infiltración, básicamente yo les decía ahora, bueno, llegamos nosotros y sacamos el agua de nuestras casas, ¿cierto? Por el alcantarillado, agua residual doméstica, y esta va a través de unos acueductos, acueductos para el agua potable, alcantarillado que va por toda la ciudad de manera subterránea hacia las plantas de tratamiento, que para la ciudad de Medellín el agua residual se trata en la planta San Fernando y en la planta de Bello. Y que para las aguas potables, el agua del área de Medellín y el área metropolitana se tratan en la planta Manantiales, en la planta La Yurá, y hay algunos, por ejemplo, en Caldas hay una por allí se me fue el nombre de este barrio que queda por Buenos Aires para arriba, en Villahermosa, ¿cierto? Hay algunas plantas pequeñas, pero digamos que la gran cantidad de agua potable viene de esas dos plantas, La Yurá y Manantiales. Entonces el agua se va hacia las plantas de tratamiento y en ese transporte, sobre todo de aguas residuales, puede haber, pues que serían las que, no es que los alcantarillados sean menos buenos que los conductos, sino que la pérdida de agua residual tiene mayor efecto que la pérdida de agua digamos, de aguas crudas, pues que vienen de alguna fuente natural. Esto también puede ser una fuente de contaminación, la ruptura, las uniones, puesto que vienen grandes cantidades a grandes presiones, pueden haber algunas infiltraciones que pueden llegar a los subsuelos y generar algún tipo de contaminación, que ya sabemos que por infiltración y escorrentía, pues pueden llegar nuevamente a las fuentes de agua. Entonces, a eso se le denomina pues el agua de infiltración. Bueno, ¿cómo vamos? Profe, bien, acá poniéndole cuidado. Bueno, No entendí bien. muy bien. ¿No entendió muy bien o sí entendió No. muy bien? Mire, las aguas de infiltración son las que se salen de las tuberías y llegan a las aguas subterráneas. Pueden llegar, sí, pueden llegar a aguas subterráneas, a subsuelo, ¿cierto? Digamos que es como esas pequeñas pérdidas, y pueden ser pequeñas o no, ¿cierto? Todo en proporción. Pues si van 1000 litros de agua y se pierde medio litro, eso es poquito. La definición no concuerda mucho. Aguas que penetran de forma no controlada la red de alcantarillado procedentes de subsuelos a través de... No, está al revés, ¿sí? Es como esas pérdidas y esa capacidad que tenemos o sea, y esas pérdidas que por tuberías y demás pueden llegar a los subsuelos y pueden contaminarse. ¿Listo? Sí, me enredé porque me pongo a copiar esa definición. Listo. Nada. La filtración son las que salen tuberías, son canalizadas para llegar a un punto de tratamiento o son ya directamente subterráneas a llegar al punto de tratamiento. Pues, esa filtración me imagino que debe ser, pues, agua de filtración, debe ser que usted fuera de la manguera, pues, no sé, que no sean... Que se está transfiriendo, ¿cierto? Es como esas pérdidas relacionadas en las tuberías que se están transfiriendo hacia el ambiente. Se están infiltrando en... o sea, que están fuera de la tubería, no están siendo canalizadas, es como una manguera rota. Eso, se salió. Ese poquito que se está saliendo se está infiltrando en el ambiente, por decirlo así. Estaba confundido, muchas gracias. Listo, nada, muchachos. Me gusta. Antes a ustedes, pero no se queden con las dudas, que cuando yo no sepa, no importa, pues lo buscamos. Y yo les voy a decir, ay, no, muchachos, lo voy a buscar y ya está. Y cuando sí sepa, pues se los voy a decir. Pero la idea es que interactuemos y sobre todo que no se queden con dudas, porque lo más chévere de esto es precisamente ir aprendiendo sobre lo que a ustedes les llama la atención, sobre lo que ustedes han visto, sobre lo que ustedes tienen, que saben y de pronto no está bien, o de lo que ustedes saben y yo no sabía y yo también aprendo. Entonces, no les dé susto, párenme en el momento que sea, no importa, yo ahí mismo paro y luego trato de retomar, y si se me olvida les digo yo en qué iba y ustedes me van a ayudar porque me están poniendo mucho cuidado. Entonces me gusta así. Bueno, hay una característica del agua que está relacionada básicamente con la presencia de sales disueltas y de cationes presentes en el agua. El agua que tiene alta presencia de cationes, en este caso de calcio y magnesio, se le denomina agua dura, y eso está relacionado con el análisis de dureza.
y de la procedencia del agua. Se dice que un agua es dura cuando tiene o cuando interfiere también con la formación de espuma con el jabón. Y eso, o vamos a ver otros procesos, pues, pero este es como el más simple y me parece chévere porque... O sea que el agua contiene esos dos elementos, el jabón, perdón. No, el agua contiene calcio y magnesio y cuando usted las pone a reaccionar con agua, pues el jabón, perdón, con jabón, entonces hay menor formación de espuma. ¿Cómo se explica esto fácil? Vea, esto es una etiqueta de un jabón, de un detergente, esos que venden para la lavadora. Y le dicen a uno, vea, si usted tiene agua dura, si usted sabe que en su comunidad el agua es dura, y ya vamos a ver por qué el agua dura está relacionada con la presencia de calcio y magnesio. Entonces, por ejemplo, el agua subterránea, dependiendo de la procedencia del agua, es que vamos a saber si tiene alta cantidad de calcio y magnesio. Suele tener un agua subterránea, digamos, en tratamiento, una mayor cantidad de iones, de estos cationes que pueden interferir en ese proceso. Entonces le dicen, vea, si usted sabe que en su comunidad del agua, entonces usted necesita 165 mililitros para lavar una tanda de ropa de 6 kilogramos. Pero si usted sabe que su agua es blanda, es decir, que tiene baja concentración de estos iones, entonces necesita menos cantidad de detergente. ¿Por qué? Porque cuando el agua es dura, una parte del detergente está encargado de, digamos, reaccionar, o sea, estos iones están interfiriendo con la acción del jabón. No hay formación suficiente de espuma y bueno, supongamos, la verdad es que ahí desconozco si lo que le lava a uno la ropa es la espuma o qué, pero la espuma ayuda a que el proceso de lavado sea más efectivo, según esto. Entonces necesita más cantidad porque hay una parte que va a estar ocupada con los iones de calcio y de magnesio. ¿Esto por qué es importante, muchachos? Bueno, pues porque, por ejemplo, y vuelvo aquí es donde les decía, vuelvo al ejemplo de la industria esta de lavado y de lavado y tintorería en la que hice la práctica. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían agua subterránea, como les acabo de decir, esa agua subterránea suele tener una gran cantidad de estos dos cationes, del calcio y del magnesio. Entonces ellos tenían una industria de lavado, por lo tanto había una interferencia de la presencia de estos iones sobre el proceso de lavado. Además, estos iones tienden a formar sólidos. O sea, por ejemplo, cuando uno se baña en la casa, ustedes, yo no sé si les pasa, y eso que el agua de acá pues es normalita, que en la ducha, ¿cierto? En el vidrio, te quedan como unas bolitas blanquitas, que si usted le hace así con la uña, lo raspa, sale como un polvito blanco. Eso es un precipitado eso puede ser otras cosas, pero digamos es un precipitado de calcio y magnesio, que va a ser como un solidito ahí que se formó cuando el agua se evaporó. Es lo que pasa aquí. Cuando nosotros tenemos iones de calcio y magnesio, se forma este compuesto, carbonato de calcio, que es un sólido y que precipita. ¿Cuáles son las dificultades de eso? Por ejemplo, en el proceso de lavado, en el proceso de la tintorería, entonces ellos están ahí y ¡fum! Se le generó el precipitado de calcio, un sólido que se le pegó a la ropa. ¿Qué pasó ahí? ¡Pum! Le quedó la mancha. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Esa mancha ya estaba ahí, ya la ropa no es comercializada, entonces tienen problemas en el proceso de tintorería. En el proceso entonces, ellos tenían el agua subterránea, la extraían, y para todos estos procesos de tintorería y de lavado y de desgaste de jeans y demás, ellos necesitaban aguas a altas temperaturas y tenían una caldera que calentaba el agua subterránea. ¿Por qué? Esa agua, obviamente, ellos tenían una infraestructura de extracción que crean de manera bastante artesanal, pero una bomba que bombeaba el tanque y le llevaba hacia donde ellos necesitaran de los procesos, y esa agua alimentaba esa caldera. ¿Qué pasa? A altas temperaturas la caldera estaba calentando, ¿cierto? Se formaba en las tuberías un tipo como de este tipo, pues, o sea, como este sólido, ¿cierto? Esto es puras precipitaciones de calcio y magnesio. ¿Qué pasa? Eso disminuye la eficiencia y la vida útil de esa caldera y tenían que parar el proceso 2 y 3 días solamente para desmontar, limpiar, organizar y retomar actividades. Entonces, era muy costoso para el proceso tener que hacer eso, porque el agua tenía altos contenidos, agua dura, y les estaba generando estos problemas. Entonces va a haber industrias, o dependiendo de para la que lo vamos a usar, entonces yo tengo
que tomar ciertas medidas, y entonces vuelve y juega. ¿De dónde viene agua subterránea con esta concentración? Y resulta que lo voy a utilizar precisamente para un proceso que me hace mucho daño, precisamente esas condiciones de esa agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tomar acciones. Entonces, digamos que yo en ese momento, recién terminando, porque no me había graduado, nos dijeron, vean, nosotros necesitamos solucionar, ¿qué nos proponen? ¿Qué se puede hacer? Entonces uno tenía que hacer la caracterización, conocer, ver las cantidades, la presencia, o sea, la concentración de dureza, en este caso calcio y magnesio, en ese agua, y ver qué procesos se pueden aplicar para disminuir esa concentración de esos iones. En ese momento, digamos que y también es importante lo de para dónde va, porque es que una temperatura alta puede hacer que el sólido, que estas concentraciones de estos iones precipiten, ¿cierto? Que el sólido precipite, y puede ser simplemente, lo quitamos y ya está, pero resulta que en esta planta no servía generar la precipitación. ¿Por qué? Porque precisamente ese era el problema, entonces había que buscar otro tratamiento. Entonces vuelve y juega. Yo necesito proponer un tratamiento para eliminarlo, pero también tengo que tener muy en cuenta para qué lo voy a utilizar, porque si yo propongo un tratamiento que sí lo elimina de la fase acuosa, pero que me está generando otro problema en el proceso, pues no estoy haciendo nada. Bueno, en ese momento se sugirió hacer un tanque de homogeneización en el que se llevara el agua y allí se hicieran unos tratamientos químicos de intercambio iónico para que el agua se limpiase antes de entrar a los procesos. Pues la verdad, después de que yo terminé y me gradué, no supe si la empresa hizo la inversión o no, porque obviamente ustedes saben que la infraestructura tiene muchos requerimientos económicos, entonces bueno, pero digamos que son cosas que realmente sí se utilizan y que hay que ver para qué, ¿cierto? Y por qué es importante saber la dureza del agua. Bueno, el agua potable, yo creo que ya hemos hablado un montón de ella, ya sabemos del agua potable, sabemos qué es un agua que busca cumplir unos parámetros específicos que sean aptos, o sea, que permitan que el agua sea apta para el consumo humano, parámetros organolépticos, es decir, lo que les decía ahora, pues a mí me pueden decir Misa, ¿cierto? A mí me pueden decir, esa agua es lo más potable del mundo, pues si esa agua está como cafecita, pues yo al menos me lo pienso, ¿cierto? Al menos digo yo, pues esa agua sí será que me la tomo, ¿cierto? Es, digamos, lo que tiene que ver con los sentidos, con lo que yo veo, con lo que el usuario final ve a primera instancia. Entonces son propiedades que están muy relacionadas con la percepción del usuario. Entonces, si el agüita está un poquito negrita, un poquito suciecita, a pesar de que puede estar cumpliendo con normativa, a pesar de que puede estar muy potable, el usuario puede tender a rechazarla. Ahorita en la clase pasada me decía una estudiante que hay un proyecto para vender un agua potable que, pues ella me mandó la foto, nos mandó la foto ahí en la clase, eso parece Coca-Cola, pero en teoría es agua, o sea, es un agua negra que en primera instancia yo siento rechazo por ellos, es como así que es negra, yo de dónde viene, y yo no conozco el proceso, ya me mandó el link, lo voy a revisar porque me parece, no lo había visto, pero es como la primera impresión, ¿cierto? Uno dice, no, uno siempre dice, no, es que la primera impresión es lo más importante. Pues sí, yo pues para tomarme una agüita negra, yo no sé ustedes, incluso me molesta cuando el agua en el baño, en el inodoro que uno va a hacer y le queda como negrita porque viene un poquito sucia de la tubería. Como que yo digo, ay no, pero ¿por qué? Pues no me gusta, entonces mucho menos para tomármela. Pero es como la primera. Luego los parámetros físicos y químicos que tienen que ver con toda la parte de la composición, de la caracterización, de la calidad del agua, así como los microbiológicos, que sabemos que son los que están relacionados básicamente con toda la parte de las enfermedades. Sabemos pues que los microorganismos son los que suelen darnos las diarreas y el cólera y bueno, y todas esas enfermedades. Entonces también es importante que el agua potable pues cumpla con una normativa. Ya veremos en próximas clases, para este mismo primer trabajo y todo, cuáles son los parámetros que están estipulados en nuestro país, decreto 2115, en el que nos dicen, bueno, el agua tiene que tener esta cantidad cantidad de color, esta turbiedad, debe tener esto, pH tanto, ¿cierto? Lo vamos a ver y lo vamos a comprender como un agua de potabilización. Acuérdense que el agua, depende de para qué la queremos, tiene pues como su
su normativa, pues, o sea, para agua potable tiene que tener un grado de pureza, por decirlo de alguna manera, aunque no sea el término más adecuado, pero sí tiene que cumplir con esas condiciones más estrictas, porque es que se las va a tomar los niños, se la va a tomar la señora, se nos la vamos a tomar nosotros, y eso implica vidas humanas y por ende tiene muchísimo más rigurosidad. Mientras que un agua que va para el riego, un agua que va para los inodoros, un agua que va para, no sé, para trapear, pues por decirlo de alguna manera, pues no tiene requerimientos tan estrictos y no va a ser necesario pues un tratamiento tan riguroso. Así que eso es importante, vuelve y juega para dónde va, cuál es el uso que le vamos a dar a esa agua. Listo. Sí, profe, te quería preguntar, ¿dónde podemos encontrar esas aguas duras? ¿En qué ambientes? Bueno, eso depende también mucho. Es muy importante lo que hablamos ahora, depende mucho del entorno. Hablábamos que el agua subterránea, como tiene tanto contacto con la tierra, y la tierra suele tener esos compuestos en su, bueno, valga la redundancia, en su composición, entonces las aguas subterráneas suelen tener una mayor concentración de algunos sales y iones, de unos iones, pues de estos cationes. Pero también en aguas superficiales también puede depender del entorno en el que estamos. Hubo una época que en las plantas de PM el agua estaba saliendo un poquito como amarillosita, cumpliendo normativa, pero estaba un poquito como cafecita. Tiene que ver también con la composición del agua. Cuando llueve mucho, por ejemplo, puede aumentar las precipitaciones o los desprendimientos como del suelo que está conteniendo el agua, en este caso de los embalses de PM, y que pueden aumentar la concentración de estos cationes en el agua y que pues pueden seguir llegando, y en ese caso, eso fue hace mucho tiempo, ya la verdad no recuerdo, pero en ese tiempo el agua estaba teniendo ese problema, la gente estaba rechazando el agua, porque lo que les decía ahora es lo primero que uno ve, y pues si uno la ve un poquito negra, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta, a pesar de que uno puede saber, no, pues es que eso sí está llegando y EPM la está dejando llegar, debe cumplir con normatividad, no me va a hacer daño, pero pues uno dice, no, espere, uno lo que hace es dejarla abierta un ratote ahí nomás botando agua, esperando a que se limpie el celular, ¿cierto? Pero tiene que ver con eso, entonces va a depender mucho como del entorno, para que esas concentraciones puedan aumentar, pues que se tiendan a aumentar, y que la planta de tratamiento tiene que tener como un, ¿cómo se dice? Como un rango de movimiento para tratar de solventar cuando estas cosas pasan. Profe, ¿y a ese calcio y magnesio en agua se le puede se puede decir que se contamina el agua o son pues, a ver, valga, o se toma como por contaminado? Eso va a depender de para qué lo vamos a usar, y de si, venga, que voy a coger aquí la resolución, que yo la tengo aquí, y les voy a decir si hay parámetro al menos en agua potable. Eso va a depender para qué lo voy a usar, o sea, un exceso, y aunque suene muy coloquial, todo en exceso es malo, pues va a depender el proceso para el que vaya, si a mí me va a afectar la alta cantidad de calcio y de magnesio, ¿cierto? No va a ser, venga, que quiero mirar acá, níquel, plomo, cobre, cianuro, no, estas no son, platino. Sí, va a depender de para qué está dureza. No puede ser, vea, para aguas potables no debe ser mayor a 300 miligramos por litro. No es un valor bajito, pero no es un valor muy alto tampoco. O sea, no es muy bajito con respecto, es decir, que sí va a tener alguna implicación sobre la salud humana, un exceso de sales en el cuerpo. Ya a nivel fisiológico y demás, en este momento no sabría ni podría dártelo, pero lo voy a mirar. Pero sí hay una normativa para la presencia de estos iones en el agua potable, y depende de lo que se va a usar, pues una alta concentración de dureza, o sea, de estos dos iones, como lo decíamos ahorita, para la industria textil, no es deseable, pues no va a traer ciertas limitaciones a ese proceso y seguramente a otros también. Entonces, sí que se tiene que controlar, sí que está en la normativa, y por ende, sí se debe pues monitorear y conocer en qué estado está con respecto a estos dos iones.
Listo. Bueno. Profesora, ¿le puede retrasar dos diapositivas, por favor? Yo le tomo pantallazo. Claro que sí. Bueno, ahorita les voy a mostrar que les estoy compartiendo ya todas las presentaciones de donde las pueden bajar. Profe. Para que sepa que tienen acceso a todo. Yo no les voy a guardar nada porque la idea es que ustedes tengan todo el material de consulta para lo que necesiten. Sí, señorita. Por ejemplo, ya que hablamos del color del agua y todas esas cosas, por ejemplo, cuando el agua se va, bueno, aquí no lo he visto mucho, pero más que todo, por ejemplo, en mi pueblo, cuando el agua se va y vuelve, llega sucia, llega café y huele como a zinc, como a hierro. ¿Eso por qué se da? Porque hacen como una limpieza o que no sé, pues mira, siempre he tenido como curiosidad en eso. Eso tiene que ver más con las tuberías como tal, ¿cierto? Cuando el agua deja de moverse por la tubería, ¿qué pasa? Todos esos sólidos que generalmente suelen, todas esas impurezas que suelen, se empiezan como a precipitar y como el agua no está corriendo, como que se concentran, pues, por decirlo así. Entonces, cuando tú abres y ahí es donde uno dice, ay, dejémoslo un momentico. Y mira aquí uno qué hace, déjelo correr un momentico, es como que sale ese sucio y luego ya queda normal, es más como del sistema de distribución, pues, aunque también puede haber algún precipitación y tal, pero es porque el sistema está cerrado, entonces todo lo que queda ahí como que el agua se evaporó, la tubería, el mugre, por decirlo así, que tiene ese sistema de distribución, más que nada, pues, y eso es lo que siempre he creído yo también. Incluso también ha pasado en ocasiones de que no se da el agua y llega normal, pero llega pues como con ese sabor así como a hierro. Como eso sí puede estar relacionado y en el otro caso también a que pueden haber mayores concentraciones de esos compuestos en el agua. Cuando ocurrió eso que les dije de que el colorcito de EPM y tal, EPM mismo tuvo que buscar soluciones y ahí es cuando empiezan a trabajar porque cuando el sabor y el olor y el color no son aceptables porque nosotros puede que se nos llegue lleno de pesticidas y no nos demos cuenta, pues eso sí es claro, aunque no ocurre aquí ni nos preocupemos, ¿cierto? Aquí no en teoría no pasa, pero si a uno le llega sabiendo como rarito, oliendo como maluquito y como con la fecita, entonces en ese momento que hubo esa presencia de estos iones en el agua, EPM tuvo que pegar, voy a ver si encuentro la noticia en ese momento, eso fue hace muchos años porque yo estaba trabajando en ese proyecto de EPM en ese momento, entonces, pero eso fue hace, pero, o sea, ¿qué tienen que hacer? Ellos ahí mismo tienen que reaccionar y hacerle ajustes al tratamiento para mejorar esa apariencia del agua. Por ejemplo, profe, una cosita y ya. Cuando hay agua, digamos, que es represada, que la manejan represada y tiene pues un proceso de tratamiento, ¿esta agua es más propensa a ser una agua dura o no? O también depende de las condiciones como tú decías ahorita. Sí, o sea, todo va a ser como relacionado con ese proceso. ¿Qué pasa? Las aguas que nosotros utilizamos, el agua que nos llega a nosotros viene de embalses. ¿Los embalses qué son? Son unas lagunas gigantes que se construyen con el fin de precisamente tener disponibilidad de agua como abastecimiento a esas plantas de tratamiento. En esos embalses pasa de todo. Cuando digo de todo, ahí hay una comunidad microbiana, ya hay vida, ya se forman diferentes movimientos del agua, va a haber zonas en las que haya un tipo de microorganismos, otras zonas en las que hay otras, hay zonas en las que puede oler maluco, ¿cierto? Y todo eso va a influir en la calidad del agua, ¿cierto? Cuando yo les hablo de este proyecto en el que yo participé, que fue en el que hice la tesis, pues era que PM quería conocer sus embalses, porque es que de la calidad de agua del embalse va a depender, digamos, la eficiencia del proceso de potabilización, porque si el agua está entrando en unas condiciones no muy adecuadas, pues el tratamiento va a tener que ser más exhaustivo, el gasto mayor para que el agua cumpla, porque lo que sí o sí, el agua siempre debe cumplir cuando sale de planta de tratamiento y pasa a distribución. Lo que pase de ahí para atrás va a depender de lo que está entrando. Si el agua está entrando supremamente contaminada, EPM tiene que decir, bueno, tenemos que hacer los ajustes, pum, pum. Cuando cualquier empresa hace un diseño de una planta, lo primero que tiene que hacer, y lo vamos a ver no hoy, pero sí la próxima clase, es caracterizar el agua, es decir, conocer qué tiene su agua y a raíz de ahí tiene que hacer el diseño de su planta. Y esa planta tiene que ser lo suficientemente, o sea, tiene que ser capaz de contemplar
las posibilidades, por ejemplo, que haya una mayor presencia de hierro porque el suelo que contiene ese embalse, cuando llueve mucho, suelta todos esos iones y contamina más el agua, o bueno, le aumenta la concentración y por ende la planta tiene que ser capaz de reaccionar a ese cambio. La turbiedad, por ejemplo, que está relacionada con los sólidos, o sea, nosotros hablamos de agua turbia, ¿cierto? Ustedes conocen el término. Significa cuando uno ve el agua y el agua no es transparente, el agua tiene ahí un montón de sólidos en suspensión o lo que sea, también hablaremos de ello. Y ese es un parámetro muy importante en una planta de tratamiento de aguas potables. Ese es el primero, digamos, porque si la turbiedad aumenta, la planta de tratamiento tiene que ser capaz de reaccionar frente a ese aumento de la turbiedad. ¿Y eso de qué depende? De las condiciones del ambiente. Si llovió muy duro, ustedes ya saben que en la quebradita, cuando uno llueve muy duro, uno la ve como, ay, no es que ayer llovió mucho, eso está muy turbio, qué pesar, no nos vamos a poder meter, por decir algo, cuando vamos al río. Y es porque esa lluvia lo que hizo fue revolcar todos esos sedimentos que hay en el embalse y entonces pueden lograr o hacer que se aumente la concentración de estos iones. O sea, si tú me estás preguntando si también la podemos contaminar nosotros a nivel de vertimientos, pues dependiendo de la industria en la que trabajemos y si ese es uno de nuestros residuos, pues obviamente se lo vamos a estar transfiriendo a las fuentes de agua. Pero digamos que a nivel natural ocurre de esta manera. ¿Qué pasa? Las plantas de tratamiento suelen tener medición de turbiedad en línea, porque es la primera alarma. ¡Hey! Aumentó la turbiedad. Vamos a ver que en el proceso de floculación, sedimentación de coagulación y sedimentación, que es uno que veremos en más detalles, ahí mismo tienen que cambiar la dosificación para que se siga cumpliendo con el parámetro de salida. O sea, lo que entra aumentó, pero lo que sale no puede aumentar, por lo tanto el proceso tiene que cambiar para que el resultado sea el que se necesita. Entonces, en los laboratorios de las plantas de tratamiento, por ejemplo, hacen ese test de jarras que nosotros haremos 2 o 3 veces al día, porque es muy importante para el proceso. Entonces, digamos que ahí es donde las plantas de tratamiento tienen que empezar a, yo sí ven que me voy por todos los lados, pero bueno, lo importante es que vayamos viendo como todas las posibilidades. Donde las plantas de tratamiento tienen pues como que tener su colchón, por decirlo así, pero tienen que tener un rango de tratamiento que les permita reaccionar, señor. Una duda, profe. Las plantas de tratamiento, pues, hasta donde yo tengo entendido, pues, el calcio y magnesio por si vienen en agua subterránea, sí, como dicen, pues, de agua. Cuando llegan a la planta de tratamiento, ahí es donde le hacen la dosificación de de quitarle calcio y magnesio para ser tratado, ¿qué? Sí, claro. Si el agua tiene una alta cantidad de calcio y magnesio, se tienen que hacer los tratamientos que ya veremos en su momento para disminuirlo. Hay parte de ellos que se pueden ir en el proceso de floculación, sedimentación, y si no, pues si ya el proceso necesita mayor tratamiento, pues entonces ahí, claro, la planta tiene que poder dar resultados esperados, y eso significa que si yo utilizo lo que les decía ahora con la planta con el agua subterránea, si yo sé que mi agua es subterránea, espero que tenga altas concentraciones de esto, por lo tanto, yo tengo que tener un tratamiento que me disminuya eso si esos contaminantes, si esos compuestos, en este caso calcio y magnesio, me está generando problemas en mi proceso. Entonces, sí, las plantas tienen que diseñarse en función de dónde viene y para dónde va el agua. Dependiendo de eso, va a ser todo. Si yo quiero agua potable y la estoy tomando de un acuífero, de un embalse, lo que sé, que más o menos sé, tengo este proceso. Si yo quiero agua residual, que es la que viene de las casas de toda la ciudad, pues el tratamiento obviamente va a ser muy diferente. El tratamiento que yo le aplico a un agua depende 100% de su caracterización, de dónde viene, qué espero de esa agua o qué espero y sobre todo qué tengo, porque para eso se hace una caracterización, y qué uso le voy a dar, porque el agua residual, ahorita lo vamos a ver, ya les voy a mostrar, el agua residual pues no tiene el mismo fin que el agua potable. Entonces ahí es donde yo defino, bueno, como esta agua residual va para el riego, pues yo puedo permitir hasta tal nivel de nitrógeno, por ejemplo. Como este agua residual va para el río Medellín, entonces tengo estas condiciones. Y para eso existe la normatividad y los límites de vertimiento
que en este momento en Colombia es la 031, que es que nos dice, vea, usted de DBO no puede tener más de tanto, usted de DQO tanto, usted de turbidez, bueno, dependiendo de lo que esté virtiendo. Sí, alguien por ahí quiere hablar, dime. Profe, qué pena. Profe, es que ya estábamos hablando sobre cuando el agua nos llega como cafecita, como amarillenta, pero es que a mí, por ejemplo, por aquí en mi casa me ha pasado varias veces que el agua llega es blanca, como si tuviera mucho cloro, y uno la toma y le saca como cloro. Como es a muy cloro, raro. y que le llega como con espumita. Sí, profe, y súper blanca, se parece leche. Eso... Profe, hay veces también viene como naranjada. Bueno, lo de naranjada, yo nunca la he visto naranjada. ¿Por qué será lo de naranjada? Pero eso también tiene que Sí, ver profe, con eso. ¿Cómo qué? Como naranjada de Postobón. Como colombiana. No, Fred, sino que cuando limpian por acá, pues las tuberías y todo eso, eso siempre llega como naranjado, blanco. Pues la verdad no sé por qué será eso. Bueno, yo la verdad tampoco, por lo del blanco y lo de las pumitas y que huele a cloro y sabe a cloro, sí puede ser, ¿cierto? Porque recuerden que en la potabilización, el último paso es la desinfección y es un paso muy importante para el agua potable. Bueno, tenemos 10 minuticos para tener que estar hasta el tema, no importa, para que podamos hablar del otro. El agua tiene, el último paso es la desinfección. ¿Dónde estaba la plantica? ¿Cierto? Que es la desinfección, que es aquella, a ver si este lo tiene, desinfección. ¿Cierto? Que es aquella, es el proceso que se lleva a cabo para eliminar esos microorganismos que son dañinos para la salud humana. Y esa desinfección generalmente se realiza con cloro. Puede haber, y hay una normativa, o sea, no, el agua potable no puede tener cloro residual, y cuando hablamos de cloro residual es ese cloro que no reaccionó, sino que se quedó en el agua porque no tenía con quién reaccionar, por decirlo así de manera pues como menos técnica, y se quedó en el agua. Ahí, venga que lo voy a mirar, que ya tengo la cosa aquí, el cloro residual, ¿a dónde está? Está por acá. Tiene carbono, fluoruros, níquel, plomo, selenio, arsénico, cobre. Me dio la gargadera. Tiene valor de normativo, no lo encontré así fácil. Porque ese cloro también puede tener unas implicaciones a nivel de salud. Entonces, a veces puede ser, ¿cierto? Está un poquito relacionado eso con un poquito de exceso de cloro al final, todavía cumpliendo normativa, pero que nosotros lo podemos, que es un poco más perceptible para nosotros. De hecho, por ejemplo, en la casa de mis papás hay un filtro que ellos utilizan que no utiliza cloro, sino oxígeno, o sea, ozono, ¿cierto? Que también es un oxidante. A ver, lo que pasa es que el cloro y esos son oxidantes que reaccionan con la materia orgánica para eliminarla, ¿cierto? La oxidan, se acaban con ella. Y hacen que el agua pues cumpla, pues, y cumpla con el vertimiento. El ozono es mucho más costoso, por lo tanto eso aún no se va a implementar en plantas de tratamiento, pero se supone que tiene menos implicaciones, porque veremos, no sé si veremos, pero si no se los voy a mencionar en este momento, el cloro residual puede reaccionar con algunas partes de la materia orgánica y formar subproductos de desinfección, así se llaman, son trialometanos y algunos otros, que resultaron ser, y ya esto sí está muy estudiado y las plantas de tratamiento de aguas potables tienen tienen mucho cuidado con eso porque esos productos de desinfección suelen ser muy tóxicos para la salud humana. Entonces, si hay una cantidad excesiva de cloro que reacciona con el poquito de materia orgánica que queda, entonces están formando esos productos que están generando, que pueden generar esos efectos. Entonces, cuando pasa así puede haber un poco de exceso de cloro, pero todavía pues cumpliendo con normativa. Y miren que si uno espera un momentico, el cloro se evapora, ¿cierto? No es que eso se quede blanco y todo. Si usted coge el vaso con el agua que la vio ahí con burbujitas y tal y la deja ahí un momentico, el cloro tiende a evaporarse rápidamente y a dejar el vaso del agua y ya se organiza la cosa, pero sí puede ser por eso. Lo de la parte naranjada puede ser un exceso de aluminio que tiene que ver con dosificación, pero eso ya estoy inventando un poquito, más bien lo revisamos, porque resulta que nosotros para la parte de coagulación, floculación, sedimentación se utilizan generalmente compuestos de aluminio que
hacen que las moléculas se junten y se precipiten y luego con la sedimentación se eliminen. Eso es para eliminar turbiedad. Y también hay una regulación, pilas con el cloro residuo, con el aluminio que queda, porque resulta que también se ha relacionado con problemas de la salud, como incluso cancerígenos, de Alzheimer, y cosas así, porque si hay demasiado exceso de aluminio, o sea, es que eso de la coagulación, floculación no es una cosa así como que, ay, no, pues yo he hecho ahí una cantidad y espero que se precipiten los compuestos. No, hay que hacer la dosificación exacta y lo veremos cuando vemos ese proceso, que es muy importante, y por eso les digo que ese test de jarra se hace muchas veces en el laboratorio del análisis de aguas y en plantas de tratamiento, porque es muy importante no sobreactuarse con el tema del aluminio, porque este también se ha demostrado que tiene ciertos efectos, pero podría ser muy loco de mi parte decir que se puede beber a eso. Ya vamos a mirar, voy a mirar y me lo voy a apuntar acá, porque yo me apunto todas las cosas que me quedan faltando, color naranjado en el agua, porque yo personalmente jamás lo he experimentado. Profe, por ejemplo, yo me acuerdo que usted en estos días dijo algo, tocó el tema sobre las lluvias ácidas. Ajá. Usted va a tocar ese tema, no recuerdo muy bien si de pronto dijo eso. Pues en el curso como tal, lluvias ácidas, cambio climático y demás no están involucradas, pero como tenemos digamos, trabajo de revisión bibliográfica que nos va a permitir, ¿cierto?, a cada equipo escoger el tema, y que va a ser muy chévere cuando lo socialicemos porque todos vamos a saber un poquito de tanto, lo podemos incluir en el listado. Porque son temas, lluvias ácidas y cambio climático. Porque todo eso está muy relacionado con el uso del agua y de lo que estamos haciendo, y que la contaminación, ¿sí? Contaminación del agua. Listo. Bueno, le voy a poner un acelerador 5 porque en 5 o 10 minuticos como máximo quiero que revisemos el trabajo. Bueno, ya en cuanto al ciclo del agua y la contaminación, lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Entendimos la clase pasada cómo se transfiere la contaminación por todos los compartimentos ambientales gracias al ciclo del agua, pero que no, la contaminación en los diferentes compartimentos no necesariamente viene solamente del agua, ¿cierto? Pues nosotros hacemos lo suficiente para contaminar todo desde todas las partes que trabajamos. Entonces podemos contaminar el suelo por procesos específicos que lleven directamente vertimientos al suelo, al aire, ya sabemos pues el problema que tenemos con la contaminación atmosférica, y que creemos que solamente pues por el uso de automóviles y demás, que sí que aporta pues, pero que no es lo único. Ya sabemos que también le aportamos pues un montón de contaminación al ambiente y que además contaminamos las aguas, y que gracias al ciclo del agua que está en todos los compartimentos se llega a tener una contaminación, digamos, a nivel global, y que toda está relacionada pues básicamente con las actividades que realizamos los seres humanos pues para toda la parte de la economía y bueno, y de nuestras subsistencias. En este diagramita me pareció chévere traérselos porque vemos un poquito lo que pasa con el agua y el ciclo que cubre a nivel, digamos, de cómo se transfiere la contaminación y a nivel de cómo le damos los usos nosotros. Entonces vamos a empezar, aunque esto es un ciclo y puede empezar en cualquier parte, en los ríos. Nosotros hablábamos ahorita que nosotros tomamos el agua cruda y con esa hacemos como todo. Entonces cogemos agua de los ríos, lagunas, etcétera, y la llevamos así como agua subterránea, ¿cierto? Y esas dos aguas alimentan las plantas de potabilización que nos entrega el agua para tomar. Listo, hasta ahí, muy bien, potabilización, tomamos agua de los ríos rica y nos la llevan a nuestra casa. Esa agua que nosotros utilizamos en nuestra casa, ya generamos unas aguas residuales domésticas que cuando tenemos suerte van a una planta de tratamiento, así como las aguas que salen de las industrias. Pero tanto en las viviendas como en la industria hay alguna porción que se va directamente, que tiene vertimiento directo, nuevamente a las fuentes naturales de agua, o sea, a los ríos, o sea, de donde se toma el agua para potabilización, lo mismo que en la industria. ¿Listo? Entonces, la parte que va a la planta de tratamiento, pues bien, se le está tratando y ese residuo irá nuevamente o a aguas subterráneas, otra parte puede ir a los ríos y otra parte irá para el uso en la agricultura. Y la que no tiene tratamiento, pues irá directamente a los ríos y aumentará la necesidad de tratamiento para potabilización.
Cuando hablamos de granjas, o sea, ganadería y agricultura, y porque estas dos tienen como a pesar de que son aguas residuales industriales tomadas como así, tienen su propio mundo, por decirlo así, su propio cuadrito, pues porque tienen un gran porcentaje de uso y por tanto de residuos. Esa agua que se utiliza en las granjas generalmente no va a tratamiento, sino que directamente o se reutiliza para agricultura, ya que los purines, que son digamos, los desechos de los animalitos. Yo hice un proyecto en algún momento con purines, que básicamente son los orines y el popó de los marranitos y de las vacas, que no es muy agradable, pero que se puede utilizar como fertilizante en agricultura. Pero, por ejemplo, en el proyecto que yo trabajaba, eso era un problema, no se podía utilizar ya en agricultura porque había tanto, eso fue en España y allá hay mucha producción de cerdos, entonces las granjas ya no podían reutilizar los purines en la granja porque ya era un exceso de nutrientes y eso tenía otras consecuencias. Entonces también necesitaban hacer unos tratamientos, pero bueno. Y también irán, algunos otros no se reutilizan, sino que se van directamente a los ríos y entonces ahí estamos aumentando la carga del agua para potabilización. Entonces, de alguna manera, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo influyen en la calidad del agua que nosotros nos podemos llegar a tomar y que por eso entonces cada vez, como esto ya está tan contaminado, los tratamientos cada vez son menos eficientes, necesitan reestructuraciones. Ahora mismo es muy difícil, muy difícil que PM, por ejemplo, cambie su planta de tratamiento. Que si en algún momento le toca, pues lo hará, pero si la planta funciona, la planta cumple con resolución, la planta está obteniendo agua potable, pues entonces los contaminantes que de pronto no están contemplados en la normativa, como son, por ejemplo, lo que yo siempre les he dicho, contaminantes emergentes, residuos farmacéuticos, por ejemplo, de uso animal y de uso humano, pueden llegar perfectamente a los ríos y esta planta no necesariamente los va a eliminar y por ende podemos estar consumiendo, y digo podemos porque yo hice la tesis pues en algo así y puede ser que nosotros estemos consumiendo residuos de compuestos farmacéuticos que a la larga pueden tener problemas para la salud. Yo les decía ahora que eso pues todavía está como medio en investigación, pero llegará el momento en el que se tomen medidas para regular este tipo de contaminantes, porque se llaman emergentes precisamente porque nadie les ha parado bolas hasta ahora y hasta hace unos añitos se está empezando a estudiar y cuando hagamos la revisión van a ver que hay mucho ya evaluado, pero que todavía no ha sido lo suficientemente contundente para que se busque normatividad al respecto. Entonces miren que el agua realmente la contaminación está llegando a los ríos pues como por todos los medios y eso pues a su vez a los suelos y al ambiente. Bueno, me faltan 3 diapositivas para que pasemos a lo que sigue. Yo les decía que es muy importante saber el agua de dónde viene y para dónde va, ¿cierto? Esa es una frase que yo la he dicho 100 veces hoy y la diré otras 200 si faltan 5 minutos, porque eso es lo que realmente me va a decir a mí qué tengo que hacer con ella, ¿cierto? Las aguas pueden tener unas condiciones naturales, es decir, el agua antes de que el hombre le meta mano, pues tiene unas condiciones en las que puede tener impurezas como algunos sólidos, iones, como hablábamos ahora, por ejemplo, el calcio y el magnesio, o de acuerdo al contacto con el suelo y la composición del suelo en el área en que esté. Ya sabemos que el suelo también puede variar su composición y eso a su vez puede variar la composición del agua que esté contenida en esa laguna, en ese río, o el área a la que esté influenciando. Y ya las condiciones culturales son precisamente pues todas las contaminación que nosotros le agregamos al agua, lo que son aguas residuales domésticas e industriales, que son, digamos, lo que nosotros le estamos devolviendo al ambiente. Y entonces, pues eso, ¿cierto? Ya aquí está lo que ya es cierto. La calidad del agua va a estar definida como la calidad con la que inicia, la calidad existente y la calidad al uso que le voy a dar. Nosotros, ¿para qué evaluamos la calidad del agua? Pues si hablamos de potabilización, pues ya es muy claro, ¿cierto? Para dar un uso, o sea, para que el agua sea potable y no haya ninguna consecuencia a nivel de salud pública con respecto a esa calidad del agua. Ahora,
también sirve o lo hacemos para diagnosticar los problemas que están relacionados, es decir, el grado de contaminación del agua y qué acciones hay que tomar. Tener en cuenta cuál va a ser el uso al que vamos a llevar el agua, de dónde vamos a, o sea, hacia dónde lleva, entonces, por tanto, qué acciones se deben tomar, y también para determinar las variables de calidad que se requieren controlar, los medios y los recursos para hacerlos. Es decir, si yo determino la calidad del agua y esa agua va hacia potabilización, pues bueno, ¿qué necesito hacer para que esa agua cumpla con la potabilización? Entonces, la calidad del agua se mide otra vez, dependiendo para qué la voy a usar y qué necesidades de calidad tiene esa agua para ese uso específico. Digamos que usos del agua, pues son todos, ¿cierto? Nosotros usamos agua para absolutamente todo lo que hacemos, pero aquí hay como unos muy generales. Abastecimiento público, agua potable, ese es muy clave, lo mismo que para la industria. Irrigación, o sea, para los cultivos, que también, como ya sabemos, es uno de los mayores consumidores de agua. Para la vida animal, para los animalitos, para la acuicultura, obviamente. Para nuestra fauna y flora, para conservación de la fauna y la flora, para la recreación, pues no hay nada más rico que ir al río, que ir a la piscina, también necesitamos agua para eso, para que se vea bonita en un paisaje, o sea, el agua embellece todos los paisajes. Importantísimo, también hay generación de energía eléctrica a partir del agua, para la navegación, para etcétera, 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 o sea, es decir, utilizamos agua para todos y para cada uso pues se necesita una calidad específica. En algunos será más rigurosa agua potable, en algunos habrán algunos tipos de diferencias que va a depender entonces de qué uso le voy a dar al agua. Ahora, digamos que cuál es el ciclo del uso del agua. Ya más o menos ustedes saben, está el río, tomo el agua, voy a la fuente, hago la captación del agua, hago la extracción, tomo el agua que necesito, por aducción, que así se llama, digamos, ese transporte por el alcantarillado, por el acueducto, dependiendo pues de dónde sea, por todas las tuberías que va a llevar directamente esa agua que cogí, agua cruda del río, por ejemplo, la llevé a la planta de tratamiento, allí la tratan, me devuelven por medio de la red de distribución un agua potable que utilizo en la industria, etcétera, etcétera, en todas mis actividades, y esa agua que utilizo yo la devuelvo, entonces aquí ya está, digamos, la red de saneamiento por el alcantarillado, que es por donde va el agua residual, que es llevada hacia la planta de tratamiento de aguas residuales, y esa agua de tratamiento de aguas residuales devuelve un agua con una calidad que puede ser vertida nuevamente a los ríos, a los diferentes usos que se vaya a dar, y de allí pues vuelve nuevamente y juega, ¿cierto? Vuelve y juega, es el ciclo del uso del agua. Así es que nosotros utilizamos el agua. Entonces, ¿qué es muy importante nosotros que nos quede claro? Bueno, sabemos cuáles son las fuentes de agua de nosotros, aguas superficiales, aguas crudas, y sabemos que el agua de salida pues debe cumplir con unos requerimientos para que pueda volver al ambiente, porque cuando vuelve al ambiente nosotros la volvemos a tomar para volver a hacer todo el proceso, por eso se llama el ciclo del agua. Entonces, aquí digamos que lo mismo que acabamos de ver, solo que con el dibujito, pues tenemos un sistema de abastecimiento, es decir, se toma el agua de las fuentes naturales, se le hace un proceso de potabilización, nos la distribuyen por las redes de acueductos que tenga la ciudad, pues en Medellín ya sabemos que nuestra empresa prestadora es Empresas Públicas de Medellín, que nos lleva el agua hacia el consumo en nuestras casas, oficinas y demás, y que una vez sale, la utilizamos, nosotros es llevada al alcantarillado, donde pasa a una planta de potabilización que la retorna al medio. Entonces, esta primera parte es el abastecimiento de agua potable y esta segunda parte pues es el saneamiento, la limpieza del agua residual que nosotros utilizamos. Bueno, yo creo que vamos a dejar hoy hasta ahí. Cuéntenme qué tal y ya vamos a retomar, a mirar lo otro que les quería mostrar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? Mucha carreta de esta profe. No, profe, muy bien. Sí, pero uno dice que aprendió, o yo pues en parte, que pienso en muchas cosas pues con nuestro uso diario del agua, todos los días, eso todos los días. Intento como ir aplicando que puedo ir cambiando, pero hay profe,
Es muy difícil a veces luchar como con las costumbres, porque también a veces la gente piensa que uno quiere pasar como por encima de sus pensamientos. Y no es eso, sino que uno quiere como lograr ver otro estilo de vida, que no siempre se puede vivir igual, que todo puede... Es lo que hablábamos la primera clase, o sea, el paso más difícil de todos en mi concepto es la concientización de nosotros los seres humanos, porque llevamos toda una vida haciendo las cosas mal, ¿cierto? Entonces nos cuesta cambiar y es muy difícil que usted vaya donde su abuelito y le diga, ay abuelo, me hace el favor y no bote esa bolsita, venga, lávela y guardémosla aquí para el reciclaje. O ay abuelito, ¿por qué se demora tanto lavándose los dientes con la canilla abierta del todo? Porque es que el abuelito lleva 80 años haciéndolo de una manera supremamente complicada. Entonces el primer paso es hacer la concientización, pero de todas maneras lo que yo les decía, haga su pedacito. No sé, pues, o sea, la idea no es uno pelear con todo el mundo por eso, pero sí que si usted hace su pedacito, cuando usted tenga hijos también lo va a hacer, su esposo se va a ir acomodando y poco a poco vamos a ir lográndolo. Si todos hiciéramos nuestro granito, seguramente lo lográramos. Yo no sé si eso es muy romántico de mi parte, muy iluso de mi parte, pero yo pienso que sí se podría llegar en algún momento a lograr. Y de hecho tenemos que llegar porque si no nos vamos a quedar sin ellos. Sí, chicos, les va a tocar hablar porque ya no ve las manitos levantadas. Muy bien, Jenny, es verdad. ¿Qué son las aguas ARI? Aguas residuales industriales. ¿Qué más me perdí por acá? Buenos días, profe, apenas me conecté, profe. Explicar. Las aguas residuales industriales son las siglas de agua. El ARI son las aguas residuales industriales que no son, o sea, que son catalogadas como todas aquellas que no son domésticas, que no vienen del uso doméstico. Bueno. ¿Quién más tiene cositas por decir? O si no, pasemos, bueno, son apenas estas. Bueno, con respecto a la conformación de los grupos, entonces, yo no sé si ya los tienen, hoy les voy a compartir esta tarde un archivo que puedan, no sé si de Excel o de Word, en el que ustedes se puedan ir anotando para formar los grupos. Y ya los que entre hoy y mañana en la mañana, no tengan grupo, yo los acomodo. Listo, y cojo el listado y empiezo a juntar y ya el jueves les queda listo y socializado. Ya deberían pues tener los grupos para que ya ustedes empiecen a formar sus grupos de trabajo, sus grupos de WhatsApp. La idea es formarles unos grupitos aquí en Teams para que ustedes tengan donde juntarse a trabajar y también para que cuando necesiten una asesoría mía, profe, es que el grupo 3, porque se van a numerar, necesita una asesoría porque estamos perdidos con tal ejercicio, para que nos explique, para que nos ayude. Entonces yo obviamente voy a tener la disponibilidad para hacerles las asesorías. Ya saben que eso sí me las deben pedir pues como con tiempecito, porque yo tengo pues como la agenda un poquito apretada y tengo un horario muy, muy cerradito para eso, pero aún así, si ustedes me solicitan, pues ya vemos la manera de que yo los pueda acompañar. La idea es que no se queden con ninguna duda. Listo. Eso por un lado. Por otro lado, en TDA virtual yo ya estoy creando, porque eso todavía le falta, digamos como material de consulta y demás, a pesar de que también es posible que se los comparta por el Teams, quiero que empecemos a tratar de usar la plataforma para que también nos familiaricemos con ella. Hay 3 carpetas principalmente, una que se llama bibliografía complementaria, en la que les iré subiendo diferente bibliografía que yo vea que es de interés para el curso, para ustedes o para las actividades, que me parezca chévere que sepan, entonces lo iré nutriendo cada semana, bueno, dependiendo de las necesidades que yo vea, puede que una semana suba, puede que otra no, pero la idea es que ahí van a encontrar por ahora, tienen el MUFOR y la concertación de evaluación, que ya la hablamos, que ya la conocen y que ahí, pues y que a pesar de que la tienen en el correo, pues aquí también la pueden consultar. Hay otra carpeta que se llama presentaciones de clase, miren que ya están subidas las clases de esta semana y las de la semana pasada, las del primero, yo no sé por qué no me están subiendo, no sé, se están demorando para abrir, pero entonces aquí ya está la presentación del primer día. La idea es que ustedes tengan eso ahí como material de consulta, que les sirva para cuando estén desarrollando el taller o bueno, para que cuando quieran saber cualquier cosa del tema, aquí puedan consultarlo.
no hay nada oculto en mis presentaciones, pues que no me las voy a guardar para mí solita, sino que quiero que ustedes tengan acceso. La idea es que yo las vaya subiendo, si no cada clase, al menos si semanalmente encuentren las presentaciones ahí. Listo. Y aquí en actividades es donde tengo la intención de subir los talleres y los trabajos que tienen que realizar. Yo no voy a recibir ningún trabajo en el correo. Eso sí es muy importante que lo sepan. Lo que me llegue al correo no lo calificaré porque a mí allá de pronto se me pierde, se me traspapela con otros correos, entonces por eso me gusta tenerlos centralizados. Ya decidiremos si va a ser aquí o por Teams, pero tenemos tiempo para ello, pero sí es muy posible que se lo suba, pues que lo hagamos por esta plataforma. Yo estoy en el proceso de construir como todas las actividades para que ustedes las vayan desarrollando por acá, pero algunos, por ejemplo, en el otro grupo sí me dijeron que algunos tenían como cierta dificultad con esto, que sí por Teams, bueno, lo decidiremos. Lo importante es que decidamos uno y lo sigamos todos juiciosos. Listo, entonces por ahora esto va así, seguirá en construcción estas primeras semanas y bueno, yo siempre lo estaré alimentando, revisando y demás. Y también pues aprendiendo. Yo les tengo que confesar que, pues, que yo no había trabajado con la plataforma y que es sencillo, pero pues quiero hacerlo lo mejor posible y lo más entendible para ustedes. Bueno, ahora, ya sabemos que el próximo 26 de agosto es la entrega de este primer trabajo. Este trabajo incluye los temas de introducción al saneamiento hídrico, caracterización del agua, sistemas de protección y control de calidad del agua para consumo humano. O sea, las primeras 3 semanas de trabajo de temas, entonces ahí estarán abarcados. En este momento no todo lo que está propuesto en el taller lo hemos visto, pero sí se los quiero socializar porque quiero que ustedes también se mentalicen en el trabajo que hay que hacer y que se vayan organizando de manera que les dé el tiempo, que no estén a corriendas, que es que la profe nos dijo que hoy esos pantrochoyas, eso está muy largo, aunque no, está muy fácil, está muy trabajable, son cosas que casi que hemos visto en clase y algunas pues tendrán que profundizar, pero no a nivel, pues, pero no va a ser pues una cosa muy compleja. Listo, este primer taller es como para que también ustedes se vayan acoplando en sus equipos de trabajo, en que vayan mejorando, digamos, pues como esa relación y que para los otros les fluya súper el trabajo. Entonces de verdad que es muy trabajable. ¿De qué consta? Bueno, es para el 26, lugar de entrega por definir y vale 20 puntos de los 100 puntos del curso, pues vale el 20%. Primero van a ver un cuestionario de presaberes, 10 preguntas en las que ustedes, la idea es que se los monte como un cuestionario ahí en plataforma y que eso pues que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema, que se va a habilitar en un tiempo específico dentro de la clase. Como el 26 tenemos una capacitación de la biblioteca, lo más seguro es que se habilite para el 24, vamos a estar aquí conectados, yo se los voy a abrir, ustedes lo van a resolver. Son cosas muy sencillas que ustedes ya saben. Como son cosas muy sencillas que ustedes ya saben, entonces la idea es que no va a haber búsqueda en Google ahí, ni que se tengan que poner de acuerdo para realizarlos al mismo tiempo para que les vaya bien. Van a tener varios intentos con el fin de que les salga bueno, simplemente que se interioricen las respuestas, que se acuerden de lo que hemos hablado, porque básicamente yo lo he dicho casi todo en clase, y lo que no, pues va a ser una lecturita muy sencilla y ahí les va a quedar muy claro en dónde tienen que ir a mirarlo. Entonces, no se me preocupen por eso, la idea es que de verdad esos conceptos les queden como para ustedes y que no, pues que no se necesita googlear o tener el celular al lado para, ay, venga, aquí dice esto, venga, busquemos qué es, porque yo sé que ustedes, como han estado muy juiciosos en las clases, ya se lo saben. Listo. Bueno, esas 10 preguntas tienen un valor de sí. Profe, ¿dónde está montado eso que yo no lo veo? No sé, me están diciendo en el otro grupo, me dijeron lo mismo, yo voy a preguntar si es que esto tengo que hacer alguna acción para que ustedes lo tengan visible, que probablemente sea eso y que yo no lo he hecho, pero yo de aquí al jueves se los tengo solucionado, listo. No, el taller todavía no lo he subido, el taller lo tendré que estar subiendo entre hoy y mañana, para que ustedes ya lo empiecen, pero se lo socializo, es para que ustedes vayan viendo más o menos y como vamos a organizar los grupos de aquí a mañana también, entonces
entonces ya ustedes tengan mentalizado el trabajo y yo para a más tardar el jueves, es tiempo suficiente, 2 semanas para realizarlo, ya ustedes lo tengan listo para que empiecen a trabajar. Hay unos temas que no los hemos visto, pero pueden ir trabajando en los que ya vimos y ir avanzando. Igual el trabajo es muy sencillo. Ahorita me decían, profesor, está muy largo, pero es porque yo hablo mucha carreta. Cuando ustedes se sientan y lo lean, les va a parecer muy sencillo. Créanme que de verdad es muy sencillo. Y si hay alguna dificultad, también me dicen, profe, no, venga, explíquenos bien esto, que nos enredamos, necesitamos una asesoría con usted, o me escriben por el correo, o escriben por el WhatsApp, y lo vamos solventando. Por ejemplo, por el WhatsApp, chévere que digan, muchachos, ve, tengo esta duda, ¿ustedes qué tal? Y seguramente entre ustedes se van a poder ayudar mucho, y si no, pues yo ya intervendré. Pues no es, pero dígame, mándenme el pantallazo de cómo se realiza el ejercicio. Pues no, ¿cierto? Eso no. Pero sí como, ay, ve, me entró la duda de que el color aparente es esto, pero yo encontré esto, algunos tienen alguna opinión diferente y se puede crear como una especie pues como de retroalimentación chévere, también se puede hacer, pero ya miraremos pues como los medios, pero que sepan que yo estoy para acompañarlos en el proceso, que mi idea nunca va a ser como, ah, no, mijos, ese es su trabajo, ustedes verán. No, si yo les digo, entonces pierden. No, no se trata de que yo les resuelva el ejercicio, pero sí que los oriente. Y para mí, no, yo ya se los dije, pues la nota es la nota y es importante porque hay que evaluar, pero lo más importante es que aprendamos. Entonces, si tenemos que hacer alguna retroalimentación, una corrección, pues se va a poder hacer, al menos una, se va a poder hacer. Pero traten de que no sea necesario, porque el tiempo de corrección y todo eso, pues nos va a quitar para avanzar en otras cosas. Bueno. Entonces, el primer cuestionario, sí. Profe, que usted lo va a subir en actividad. Sí. Miércoles. Sí. La idea es subirlo allá para que ustedes lo puedan ir trabajando. Si veo mucha dificultad, también se lo subo en Teams, pero definimos, o sea, se los subo pues, o sea, donde sea, van a tener los medios para tenerlo disponible a partir de, a más tardar el jueves, pero yo espero que mañana, para que ustedes empiecen a leer, empiecen a buscar, empiecen a desarrollar. La idea es que no se pongan a buscar en Google si está resuelto, si no, pueden que encuentren los datos, pueden que no, ¿cierto? Pero ese no es el objetivo y sean, ¿cómo se dice? Sean ustedes muy, pues yo me inventé ahí la carreta, pero, o sea, que es muy posible que no encuentren pues que el ejercicio es resuelto y demás, pero sean muy conscientes del proceso formativo de ustedes, porque realmente eso es el que importa. La nota también, yo sé, es la con la que aprobamos y con la que nos miden, pero pues tener 5 y no saberlo hacer, pues no tiene ninguna gracia, así que pilas, juiciosos. El segundo ejercicio, que es el que tiene, digamos, el mayor peso evaluativo dentro del taller, pesa 9 puntos de los 20. Es un ejercicio en el que van a hacer el cálculo del IRCA, que no lo hemos visto, lo veremos, y van a hacer un simulador en Excel, o bueno, van a hacer al menos los cálculos en Excel, bien organizaditos, vamos a aprender a ir aprendiendo a manejarlo, porque cuando hagamos, por ejemplo, los ejercicios de laboratorio y demás, la idea es que siempre utilicemos el Excel. Yo ya les dije la vez pasada, o no sé si se los dije, pero si no se los digo, el Excel es una herramienta poderosa, poderosísima, que ojalá hay un meme por ahí que dice, es que uno estudia 20 años, porque uno empieza a estudiar desde los 3 años hasta toda la vida. Yo por lo menos estudié por lo menos 30 años, y dices que uno estudia toda la vida y que no sabemos que lo único que hay que saber es Excel e inglés, y se va uno a ver, y sí, el Excel le soluciona a uno miles de problemas, y bueno, saber inglés ya es otra necesidad en este momento. Entonces, muy bueno que empecemos, los que todavía de pronto no han tenido la posibilidad, puede que muchos incluso lo manejen más que yo, y muy chévere que me enseñen, y los que no, pues que empiecen a tener ese primer acercamiento con esta herramienta que es muy poderosa. Entonces, vamos a hacer esos cálculos ahí. Les voy a leer el ejercicio como para explicarles un poco, tenemos todavía tiempecito, para explicarles un poco cómo lo tienen que desarrollar, a pesar de que igual van a tener pues todas las posibilidades de preguntarme cada que lo necesiten. Dice, en un municipio de la zona norte del país se requiere realizar la evaluación de los procesos de potabilización que se están llevando a cabo en la PETAP. PETAP es planta de tratamiento de aguas potables, listo, PETAP principal del municipio. Además, el agua que se consume en 5 veredas aledañas. Entonces, aquí hay un mapita con donde está la zona urbana y las veredas. Con el fin de determinar si es necesaria alguna reestructuración en los procesos aplicados, o por el contrario, la planta puede seguir operando como hasta ahora.
Listo, entonces ustedes van a hacer el análisis, vamos a ver que el IRCA es el índice de riesgo de calidad del agua y que se utiliza mucho pues para precisamente determinar si el funcionamiento de las plantas y si el agua pues no tiene riesgo o tiene riesgo. Ya lo veremos en las siguientes clases y está muy bien detallado en el decreto 2115, que es el que rige las aguas potables. Dice, para eso, o sea, para determinar eso, se realizó la caracterización del agua tomada en los puntos de distribución en cada caso. Aquí se resumen los resultados. Entonces aquí hay para las 5 veredas y el acueducto urbano, pues los valores o las variables medidas. Ya en las siguientes clases también entenderemos qué es cada cosa, con qué se relaciona, por qué se mide y para qué y cómo se hace, al menos algunos de ellos. Dice, teniendo en cuenta que este municipio realiza actividades económicamente centradas en la agricultura y la ganadería, haga el análisis de los resultados obtenidos en la caracterización para cada uno de los parámetros físico-químicos. Entonces, yo voy, entonces, ¿qué espero yo aquí? Que ustedes digan, ay, vea, en la vereda 2 el color aparente es 458. Pues, ¿y eso qué se puede significar? Y teniendo en cuenta que allá hacen ganadería y que allá hacen agricultura, ¿eso será que está relacionado con esas actividades o con la zona o con lo que sea? Entonces, que ustedes tengan un criterio para mirar si esa agua a primera vista, sin hacer ningún análisis, tiene, ¿cierto? Puede tener alguna incidencia con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, si dónde está ubicado o más que nada como que se está llevando a cabo. Y también en la parte B dice, teniendo en cuenta la resolución 2115 del 2007, ¿qué puede decir del sistema de potabilización en este municipio? ¿Qué pasa con el agua consumida en las aguas de las veredas? Es decir, voy y miro la normatividad, cumple, no cumple, si cumple entonces sí, si no cumple, y el análisis que ustedes hagan. Aquí es ser muy crítico con respecto a los conocimientos y lo que podamos haber visto. Puede que en este momento nosotros no podamos decir, no, profe, eso está súper malo y deberían meterle un filtro y hacer este coso y meter este químico, ¿cierto? Pues estamos en un grado inicial, pero sí podemos ya decir, no, eso no está cumpliendo y resulta que como está en tal parte o porque tienen estas actividades, entonces esa contaminación se puede ver. El análisis que ustedes hagan, y es posible que les toque hacer un poquito de consulta, ¿cierto? Que ustedes tengan que buscar como qué hay, qué pasa cuando hay determinada actividad en la zona de influencia de tal río, bueno, esas cosas. Esas dos partes son como un poco más de análisis, como de que ustedes resuman un poco lo que hemos hablado y también nos va a servir para ir enfocándonos en el resto de clases, ¿cierto? Porque si yo ya sé lo que tengo que hacer, yo voy a ponerme más pilas con lo que la profe está diciendo con respecto a determinado tema, ¿cierto? Y eso está bien y ese es el objetivo del trabajo, pues que nosotros seamos capaces de absorber la información que necesitamos. Bueno, y dice, realice el cálculo del IRCA para cada caso y analice los resultados. ¿Qué medidas se deben tomar? Realice todos los cálculos utilizando Excel. Entonces, lo que les decía, ahora vamos a hacer los cálculos en Excel y vamos a hacer la entregable de este archivo en PDF, o sea, de la respuesta del taller en PDF, más el archivo de Excel con los cálculos. Bueno, la tercera parte dice parámetros físico-químicos y dice para repasar, porque esto ya no lo sabemos. Vamos a hacer 3 ejercicios que tienen que ver con el manejo de unidades de concentración. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para entrar al laboratorio, ya sea presencial o no, ya tenemos ciertas directrices. Sí que se puede hacer presencial, tenemos un aforo de 12, entonces yo voy a crear como una especie de encuesta para que ustedes me digan quiénes irían en no presenciales y si están de acuerdo, y entonces separar la fecha. Eso también debe pasar esta semana porque necesitamos separar la fecha. Y yo necesito saber más o menos cómo funcionan los laboratorios y el tiempo y etcétera. Pero voy a crear pues como esa posibilidad y los que quieran, máximo 12, pueden asistir al laboratorio y los que no, pues los haremos virtuales. Entonces, como nos estamos preparando para eso y para cualquier laboratorio y para cualquier cosa que hagamos, muchas veces se van a encontrar con la necesidad de preparar una solución, de hacer una conversión. Entonces, quise ponerles estos 3 ejercicios, que son el 12, el 13 y el 14, que son muy sencillitos, que simplemente les pongo el pastel acá, que es la molaridad, partes por millón y ilusiones, que es los que les pregunto. Entonces, básicamente es acordarnos cómo aplicarlos y cómo llevar a cabo, pues cómo hacer estas conversaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Son muy fáciles de realizar. Y por último,
Dice realizar la consulta del paso a paso de los procesos para el análisis de los parámetros físico-químicos asignados. Y aquí ustedes van a encontrar algunos parámetros físico-químicos y dice grupo 1, 2 o 3. Nosotros somos como máximo 24 están inscritos, pero siempre se están conectando entre 19 o así. Entonces, bueno, ya lo pondré, esto es para el grupo de la mañana que es más grande, les pondré aquí los números del grupo y dependiendo, si usted es del grupo 4, pues les tocó hacer el color, la turbidez y la alcalinidad, si es del grupo 3, pues coliformes, pH y E. coli, entonces van a mirar cómo se hace en el laboratorio y van a crear o van a hacer un diagrama de flujo del paso a paso. Esto también tiene que ver con la preparación para el laboratorio, o sea, uno cuando va a ir al laboratorio, lo primero que hace es hacer un diagrama de flujo, pues para saber qué paso a paso tiene que seguir. Listo. ¿Alguna duda con respecto a esto, muchachos? Pues por mi parte, pues en este momento sí me queda claro que lo voy cogiendo. Pero si voy teniendo alguna duda a medida que yo vaya realizando el trabajo, pues yo te puedo preguntar, ¿cierto? Sí, claro, los canales de comunicación, muchachos, siempre están abiertos. Miren que puse una línea de WhatsApp porque yo ya aprendí que para ustedes es más fácil, ¿cierto? Muchos somos, pues, y tiene cierta lógica el que uno sea un poquito restringido de pronto porque ustedes escriben a la hora que sea, ahora porque no han empezado a hacer trabajos, pero cuando empiezan, pues ustedes en el momento en que están trabajando, pues necesitan, y entonces no, pero a mí me parece que esta es una forma muy fácil de comunicarnos. Si no está el correo, si no está el Teams, o sea, los canales de comunicación están siempre abiertos. Puede que yo los pueda atender en el momento que me escriban, o puede que tengan que esperar hasta un día o dos después, dependiendo, aunque no creo que pase nunca tanto. Siempre les diré, no puedo en este momento. ¿Qué tal si nos ponemos una cita? ¿O qué tal si más tarde? ¿O qué tal si me recuerdas? Lo más seguro es que les diga, recuérdeme, vuélvame a escribir, porque ya les dije que a mí se me despista todo. Pero sí, siempre los canales de comunicación entre nosotros están abiertos porque yo soy su compañera fiel. Listo, yo no los voy a dejar solitos. Entonces, en este momento, ¿qué queda pendiente, muchachos? No, díganme si tienen alguna otra duda con respecto a esto. Como les digo, yo les voy a compartir si ya tienen algún grupo conformado, si ya saben más o menos quiénes son, lo van organizando y apenas les comparta, yo se los voy a compartir por el correo, se los voy a compartir por el Team y se los voy a compartir por el WhatsApp, el archivo en el que deben subir pues como los grupitos y ya, los que por algún motivo no tengan grupo porque no se conocen o no que sea, entonces yo los organizo, no pasa nada y de aquí a mañana, o sea, de aquí al jueves, eso debe estar listo, o sea, de aquí, ustedes deben hacer eso. Yo subo el archivo, se los pongo y lo tienen que hacer en el momento que puedan, desde ese momento, entre hoy y mañana, para que yo lo pueda organizar y el jueves ya eso quede listo. No quiero pues como gastar más tiempo en eso y sobre todo porque también de aquí al jueves ya van a tener disponible el archivito para que empiecen a trabajar y empiecen a adelantar, porque yo sé que es muy sencillo, pero pues mientras uno organiza el grupo y mientras se divide las actividades. Bueno, y ya para terminar, una recomendación muy importante, muchachos. Los trabajos en equipo precisamente son en equipo, ¿cierto? Entonces uno sí, lo lógico es que uno se reparta las actividades. ¿Por qué no vas mirando tal? Ve, y vos vas haciendo eso, ¿cierto? Porque si no, no tiene sentido, pues si somos tres, todos tres haciendo exactamente lo mismo, porque eso no es eficaz. Pero sí es muy importante que todos se involucren en todo el desarrollo del trabajo, porque ahí está también en juego, digamos, aprender de lo que necesitamos para ir haciendo las cosas del trabajo, pues del curso. Pero por favor no me arrastren a nadie, es decir, sean sapos, vayan y me dicen, profe, vea, es que Juanito no se conecta cuando quedamos, él se comprometió y no me entregó, y eso no es con el fin de yo ir y decirle, ay Juanito, usted perdió el curso, si usted no hace nada, no, la idea es hablar con él y ver qué pasa, la primera instancia es entre ustedes, ¿cierto? No, que no llegue a mí, que entre ustedes se digan, Juanito, vea, necesitamos que participes, que nos ayudes, el trabajo es de todos, no te vamos a arrastrar, porque es que nosotros somos muy dados, ay, con tal de no pelear con él, yo prefiero hacer todo sola, profe, porque es que ellos no hacen nada, no quieren, no. Pero entonces cuéntenme,
que no es que yo vaya a ir y le vaya a poner 0 a Juanito, sino que yo voy a hablar con Juanito. Bueno, Juanito, esto está pasando en tu equipo, necesito que me cuentes qué está pasando. A veces las situaciones de las personas son muy fáciles, pues saberlas, o sea, juzgarlas sin tener el conocimiento, pues puede que Juanito esté teniendo un problema en el que necesita que de pronto lo apoyemos un poco más, o definitivamente a Juanito no le importa, y también es importante que no lo diga para que ustedes sepan con qué. Pero por favor, no me arrastran a nadie y ninguno, por favor, se deje arrastrar, porque es muy importante. O sea, ustedes son artífices de su propio aprendizaje, así que es responsabilidad de ustedes. Para mí es muy difícil estar detrás o estar viendo, y más en estas circunstancias, digamos, virtuales, pues ustedes el trabajo individual y por fuera de clase es muy alto y les toca mucho autogestionar su conocimiento. Entonces, la importancia del compromiso, pues, como con ustedes mismos. Listo. Bueno, si falta algo por decir, si tienen alguna duda adicional, a ver, yo veo cuántos somos, 19, listo. Cuéntenme en el chat, acuérdense que yo no veo. Bueno, Jenny, tranquila. Listo, acuérdense que aquí queda la asistencia, que yo los llamo más es como por despertarlos, por escucharlos y por verlos, pero bueno, yo sé que en algún momento van a dejar de ser tan amarrados con esa cámara y me van a dejar verlos. Mientras tanto, sin presiones. Estamos empezando esta relación, ya van a irán cogiendo la confianza para hacerlo, así que tranquilos. Bueno, muchachos, ¿dudas, preguntas? ¿Hora de almuerzo? ¿Hambre? Profe, entonces cada uno va buscando el grupo, ¿cierto? Pues, o si quieren, me dicen de una vez y yo cojo lista y empiezo a organizar grupos a mi parecer, porque igual creo que no hay ningún problema. Yo es porque pensando en que de pronto llevan tiempo y algunos querrán trabajar con los amigos y no tengo nada en contra de eso, uno puede elegir su grupo de trabajo. En este caso se puede elegir el grupo de trabajo, ya saben pues que en la vida real no siempre es así. Pero si quieren, yo los organizo. Profe, yo entendí que usted iba a subir como un archivo a Teams donde uno escribía pues como el nombre de las personas. Sí, esa es la idea. Y ya los que por algún motivo quedaron solitos, pues entonces ya yo los junto y los termino de organizar. Los que no escriban nada de aquí, o sea, desde el momento que lo comparta, que será esta tarde, yo pues ahora tengo otra actividad, después de que la termine me dedico a organizarle los archivos, los subo y ustedes ya lo llenan. Aquellos que por algún motivo no lo llenen, pues entonces ya después yo los organizo. Así que ya está. Ya Tim me está diciendo, oiga, se le acabó el tiempo. Los estoy esclavizando a ustedes aquí hasta el último momento. Dicen, no, esa profe nos deja ya hasta las 12 aguantando hambre. Bueno, listo, chicos. Por mí, todo ok. ¿Algo más? No, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, feliz tarde. Nos vemos el jueves entonces a la misma hora. Espero que les haya gustado hoy y bueno, espero que vayamos avanzando. Recuerden que yo recibo bien las críticas y los comentarios, siempre que se hagan con todo el respeto y el cariño del mundo. Yo creo que estamos todos para mejorar, así que cualquier cosa que necesitemos me lo van diciendo. ¿Listo? Así que feliz tarde, feliz día. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, por todo. Cuídense mucho y claro que sí, nos vemos. Nos vemos. Chao, muchachos. Chao, profe.